Excelente, pues muy buenas noches para todos. Feliz año nuevo. Esperamos que les haya ido súper bien por ahí en lo que es el inicio. Arrancamos nosotros con un seminario taller de lo que fue las metas para este 2026, ¿verdad? Todavía quienes no tuvieron oportunidad de mirarlo, todavía está por ahí libre, ¿verdad? Son tres este, reuniones que tuvimos, cada uno aproximadamente como de 90 minutos. Digo, si algo de lo que está ahí les sirve para ustedes organizarse para lo que es el 2026. Creo que sería muy bueno porque en la parte de lo que es la terapia, nosotros manejamos el consciente, el subconsciente, el inconsciente. Y algo que abordábamos en las metas es cuando nosotros establecemos metas claras, entonces nosotros tenemos la oportunidad de generar un registro de una imagen clara en la parte subconsciente que luego choca con la parte consciente, ¿verdad? Se da una disociación cognitiva porque como que no es lo mismo la meta que me estoy poniendo para el 2026 a la realidad que estoy viviendo en el presente. Obviamente siempre las metas pues tienen una expectativa superior a lo que estamos viviendo en la actualidad. Entonces, cuando se da ese choque, pero hay una imagen clara de lo que buscamos, de lo que perseguimos nosotros, entonces en esta disociación cognitiva que se da, la parte subconsciente, como ya es algo como una aplicación que instalaste ya dentro de ti, entonces va a buscar todos los recursos habidos y por haber, las capacidades, creatividades, potencialidad en ti para que se alineen hasta que eso se va haciendo en la parte racional, en la parte consciente, hasta que lo va asimilando. Y entonces, por testimonio de las personas en años pasados, vamos viendo cómo, de cierta forma, el entorno en el cual te comienzas a mover comienza a ser completamente diferente, porque tal pareciera que ahora las oportunidades se comienzan a dar, lo que estabas buscando se comienza a dar. Y algunas personas llegan a decir, ay, mira, como si fuera una coincidencia con esto que estoy buscando y ahora la oportunidad que se me está presentando. Y en algunos casos vamos a ver que esas propuestas que te llegan, pues ahí han estado por mucho tiempo. Nada más que no las mirabas porque no tenías clara de manera objetiva una meta que estabas persiguiendo. Y ese es el gran beneficio, ¿verdad? Que tiene la parte de lo que son las metas. Y por aquí me preguntan, hay una pregunta en el chat acerca de ello. Ani, sí, ahí están en la red, ahorita están libres. No sé si Ani estés por ahí en el grupo de la red donde están todos los alumnos y exalumnos, egresados. Si no estás ahí, te mando el link para que te ingreses y formes parte también ahí de este grupo de la red. Y ahí vamos también lanzando las notificaciones, lo nuevo que vamos teniendo, lo nuevo que vamos lanzando, ahí lo vamos generando. Me meto entonces al tema del día de hoy, que tiene que ver con la consejería transpersonal. El ego es la individualidad artificial. Atención con esto. Vimos 10 tipos de consejería la última clase antes de terminar el año. Entonces, ahora vimos nada más así de manera muy superficial la consejería transpersonal y se aborda este pensamiento de Alejandro Jodorowsky, que dice el ego es la individualidad artificial creada por la familia, por la sociedad, y si nos descuidamos, pues se convierte en nuestra jaula mental. Entonces, en esta parte de lo que es la consejería transpersonal, vamos a encontrarnos que es una propuesta también de la escuela para ustedes. Es un enfoque terapéutico profundamente influenciado por la psicología humanista, por el psicólogo Abraham Maslow en la década de 1960. Para entender un poco más acerca del ego está esta imagen.
Cuando una persona empieza a vivir un despertar espiritual, ¿verdad? Porque ahí es donde se da en la parte holística, la parte transpersonal, la parte de la integración del ser. Es cuando se da este despertar, es cuando se vuelve consciente de su ego. ¿Qué significa eso? Que eres consciente de tus hábitos, que eres consciente de tus actitudes, los ejercicios que hemos venido realizando, los temperamentos, el FODA personal, la ventana de Johari, que si se fijan ustedes son tres cuadrantes. En los temperamentos es un cuadrante, el FODA personal es otro cuadrante, la ventana de Johari es otro cuadrante. Entonces, a final de cuentas, tiene un objetivo: despertar esa parte dormida en ti y que seas más consciente de quién eres tú y que todo esto vayas identificando estos patrones y por lo tanto pues te des cuenta que actúas de una forma muy concreta ante ciertas situaciones y de qué forma el ego o la construcción que hemos tenido del ego por parte de nuestra familia, por parte de la sociedad, por parte de la escuela, por parte de la religión. Entonces, ¿de qué manera lo comenzamos nosotros a identificar para poder trabajar en una desidentificación? Que eso lo vamos a ver ya hasta el módulo número 7. Entonces, el término transpersonal se refiere a aquello que va más allá del yo personal. Es decir, ¿por qué tomamos esta parte de lo transpersonal? Porque nuestra formación espiritual, quienes tenemos un acercamiento a la parte bíblica también, teológica, nos vamos a dar cuenta de que la parte invisible tiene que ver con lo espiritual. Entonces, cuando abordamos la parte transpersonal, yo tengo a mi consultante frente a mí, mis ojos naturales están viendo, ¿verdad? Todo lo visible, todo lo tangible, todo lo que mis cinco sentidos pueden, de cierta manera, poder tener una observación de la persona con la que estoy interactuando, pero la parte transpersonal va desarrollando habilidades de conciencia, dimensiones de conciencia que me permiten a través de sus ojos, que viene también en la escritura, ¿verdad? Que nuestros ojos son las ventanas para poder entrar al interior hasta lo más profundo de nosotros. Entonces es ir más allá de lo que mis ojos naturales están viendo, de lo que mis oídos naturales están escuchando, y por eso se vuelve algo impresionante y sobrenatural la parte de lo transpersonal, porque se exploran dimensiones profundas de la conciencia humana. Y aquí se apunta a una trascendencia del ego. ¿Qué quiere decir la parte del ego? Entonces, el ego siempre me está diciendo qué hacer, el ego siempre me está dando una identidad. Es una lucha constante que tenemos nosotros con el ego, lo explicaba el apóstol Pablo, yo te quiero servir, con mi mente te quiero servir, pero con mi cuerpo termino haciendo lo indebido. Entonces, esa lucha constante que tenemos nosotros como seres humanos, y en esta trascendencia del ego, que tiene que ver con que ya no identificar que no soy mi identidad en una persona que trascendió el ego y que uno de los objetivos es poderlos canalizar, poderlos acompañar a ustedes a esta dimensión, que se puedan dar cuenta que no son lo que sienten, que no son lo que les emociona, que no son lo que ustedes piensan, sino que ustedes son algo que va mucho más allá de este caparazón. Imagínese como un cierre, ¿verdad? Aquí en nuestra frente, como que se abriera y que saliera nuestra esencia, ¿verdad? Donde se trasciende esto natural, esto corporal, esto tangible, y donde comenzamos a entrar a dimensiones completamente sobrenaturales, espirituales, dimensiones de conciencia, en las cuales nos permiten a nosotros tener un contacto con lo divino, donde se nos comienza a revelar acerca de los acontecimientos que habrán de venir para nuestra vida, para nuestra familia. O sea, nosotros vamos adelantados
meses, años, más que las personas que únicamente viven de forma natural. Entonces, cuando acompañamos a una persona con esta formación como consejeros transpersonales, es que en algunos momentos de las sesiones Dios nos va a permitir, por su bondad, por su gracia y su misericordia, nos va a permitir poder visualizar algunas situaciones futuras de las personas con las que trabajemos y ya en nuestra organización, en el acompañamiento que le demos a las personas, entonces vamos haciendo nuestra bitácora, ¿verdad? De acompañamiento, nuestro plan de trabajo que estamos haciendo, la hipótesis que generamos en la historia familiar, en las primeras sesiones que tuvimos, entonces vamos realizando un acompañamiento de tal manera que no hay prisa, ¿verdad? Por llevarlo, conducirlo a la persona, sino que lo vamos haciendo de manera paulatina, acompañando a la persona que descubra esa verdadera esencia y que llegue a un conocimiento pleno de algo que va más allá de lo que principalmente se creía que era el problema, porque la gente llega a nuestra consulta pensando y creyendo que tienen un problema, pero más sin embargo ya cuando se va avanzando se dan cuenta pues que ese no era el problema que ellos tenían. Se mira como un fruto. Entonces el enfoque terapéutico de esta consejería aborda cuestiones espirituales, psicológicas, filosóficas y se integra el crecimiento personal, se integra la evolución espiritual y se integran las experiencias trascendentales, que ahorita vamos a abordar algunos ejemplos. Lo vimos al inicio de la licenciatura, buscar la salud óptima, ¿verdad? La parte integral, donde abordamos lo social, lo intelectual, lo emocional, lo espiritual, lo físico, sin hacer a un lado ninguna de estas áreas, pues que a nosotros nos permite estar en un constante crecimiento. Nada más como referencia, decirles que la psicología transpersonal busca entender y busca explorar los aspectos más elevados de la experiencia humana, tales como la autoconciencia profunda, las experiencias místicas, los estados alterados de conciencia y el trabajo en torno a una crisis espirituales. Con algunos ejemplos que hemos visto en las clases pasadas, nos vamos dando cuenta quienes nos congregamos, quienes de cierta forma participamos, ¿verdad? En las experiencias sobrenaturales porque las vivimos, porque oramos por las personas y algo sobrenatural acontece. Entonces aquí es entrar a la parte científica para poder tener una comprensión un poco más profunda de todos esos acontecimientos sobrenaturales que nosotros vivimos, que a veces no tenemos forma de cómo explicar que se da o que acontecen, pero que a final de cuentas pasan. Entonces, estos estudios de estos autores, incluyendo lo que es la psicología transpersonal, hablábamos algo de Jung, ahorita vamos a abordar algo de Wilber, luego vendrá más adelante de otros autores que van enfocados no solamente en la parte humanista, sino también en la parte transpersonal. La parte humanista se vuelve como una base en nosotros, porque ahí es donde entra la parte de la psicología, comprender el comportamiento del ser humano para posteriormente, entonces, ahora sí, poder tener una comprensión más amplia de lo transpersonal, ¿verdad? Lo que va más allá de la persona. Pero si no conozco a la persona, si no conozco el comportamiento del ser humano, que es la información que nos arroja la psicología, las patologías, los trastornos, los comportamientos, las emociones, las sensaciones, entonces, si no conozco de ello, decía Jesús, o sea, si yo les predico y les explico y ustedes están viendo y no logran comprender, ahora me piden que les hable de lo que no ven, pues difícilmente me van a comprender. De cierta forma es un ejemplo también acerca de esta parte transpersonal, cómo vamos a un estudio de una autoconciencia, algo profundo donde vamos a esos estados no ordinarios de conciencia, o sea, algo que no es común, ¿verdad? Por decir como cuando nosotros entramos a un momento de oración, cuando el Espíritu Santo nos está dando una revelación, estamos entrando
a una experiencia sobrenatural, estamos entrando a un estado alterado de conciencia donde no es normal desde lo que se considera normal. Estamos entrando a una anormalidad, ¿verdad? Porque es algo sobrenatural, o sea, no es natural. Entonces, lo natural se puede percibir desde el humanismo, lo natural se puede percibir desde lo psicológico, pero para comprender lo sobrenatural, entonces necesitamos estas herramientas como lo es lo transpersonal para poder entrar o accesar a conocimientos que se pueden explicar no de forma tangible, no de forma visible, no de forma audible, sino que podemos irlos comprendiendo por el lenguaje que se maneja en la parte espiritual. Maslow, que es un defensor de la autolibertad y el desarrollo de la potencialidad humana, él entendía que el ser humano no solo necesitaba trascender sus limitaciones psicológicas, sino que también necesitamos como seres humanos alcanzar niveles superiores de la experiencia espiritual. ¿Por qué? Porque gran parte de los problemas que nosotros tenemos como seres humanos tiene que ver por cuestiones psicosomáticas. ¿Qué quiere decir esto? Las enfermedades psicosomáticas. Que hay muchas enfermedades que hemos padecido en el pasado, o tal vez algunos de ustedes todavía lo tengan en el presente, y que las personas que vamos a estar acompañando piensan que están enfermas de determinada parte de su cuerpo, pero a final de cuentas, a través del acompañamiento van descubriendo a través de que se van equilibrando las emociones, a través de que perdonan, a través de que van teniendo esa experiencia de liberación, a través de experimentar la gratitud, la esperanza, la bondad, a través de que el amor comienza a crecer en la vida de las personas y una esencia de luz comienza a iluminar el ser de ellos y comienzan a entrar a una vibración totalmente diferente a la que manejaban en lo anterior. Entonces la vida de estas personas comienza a ser cambiada. Entonces, de este Maslow, que él también de cierta forma habla algunos aportes también de Carl Jung, donde habla de la individuación, donde Carl Jung comenta, no es llegar a un individualismo como lo marca muchas veces la psicología. O sea, la psicología dice, no necesitas una media naranja. La psicología dice que tú puedes alcanzar el éxito, tú puedes alcanzar la felicidad, tú, o sea, tú, y alimenta la parte del ego. A algunas personas les ha funcionado, está bien, pero es un nivel de conciencia en lo cual lo transpersonal va a un nivel superior en el nivel que viven estas personas. Por lo tanto, los resultados que tenemos en vivir en una dimensión superior, pues no es presunción, pero sí nos lleva a nosotros a poder vivir una experiencia totalmente diferente a la que están viviendo este tipo de personas. Por decir, voy a poner ahorita unos ejemplos, pero el objetivo de la consejería transpersonal no es solo tratar a las personas con esos problemas, con esas dificultades con las que vinieron. Tampoco es resolver los problemas. Nosotros como terapeutas no resolvemos problemas. Recordemos que nosotros nos volvemos en acompañantes, porque muchas veces nosotros miramos la solución, ¿verdad? Para la persona, pero la persona todavía no lo entiende, todavía no lo asimila y no es éticamente profesional desde esta formación poder decirle a la persona lo que tiene que hacer. Es que nosotros vayamos encontrando las herramientas, las estrategias con toda la formación que vamos recibiendo para acompañar a la persona hasta que lo inconsciente se haga consciente. Y luego lo consciente a lo inconsciente, lo inconsciente a lo consciente, hasta que llega un momento de esas experiencias donde se vuelve una gestal en las personas, un despertar espiritual con expresiones que dice, ah,
entonces a mí me estaba pasando esto, por este, pero es algo que ellos descubren. Entonces no es únicamente como darles una aspirina, darles una pastillita para que se les pase el dolor momentáneo y se integre nuevamente por ahí a su vida, sino es poderlos conducir un poco más al dolor, poderlos conducir un poco más a esas heridas que se les han ocasionado a través de la vida y poderles también acompañar en una sanidad total, o sea, en una reestructuración, en una renovación, que obviamente no lo hacemos nosotros como terapeutas. Aquí es lo sobrenatural, lo majestuoso, lo poderoso que no se da en otro tipo de terapias, donde la manifestación de la parte del espíritu, de la parte divina, se manifiesta sanando las heridas del alma de los seres humanos. Y es algo que está al alcance de todo aquel que tiene la capacidad de poder creer, que queda libre completamente de religión, que queda libre completamente de cultura, de dogma, de idioma, de si es hombre, si es mujer, la edad que tenga, o sea, queda completamente libre a todo estos estereotipos y tenemos acceso y les otorgamos también a todos los consultantes, a las personas que buscan, ¿verdad?, poder tener un acompañamiento a través de nuestros servicios terapéuticos, buscamos poder ponerles al alcance a ellos, pues todo esto, explorando, fomentando ese crecimiento interior en ellos, hasta que esto pues se vuelve un hábito en sus vidas. Entonces, en lugar de enfocarnos únicamente a aspectos psicológicos, emocionales, la terapia transpersonal va a buscar un equilibrio entre la dimensión espiritual, psicológica y física de la persona, y esto muchas veces los va a llevar a algunas crisis. Ah, hay un autor, no recuerdo el nombre, pero su apellido es Dabrowski, que él habla y aborda acerca de lo que es la teoría de la desintegración positiva. Y cuando estudiamos a Dabrowski y cuando nosotros tenemos conocimiento de las escrituras, entonces vamos comprendiendo también cómo las crisis que nosotros vivimos en nuestro recorrido de nuestra vida, en nuestras experiencias de vida, el dolor que a veces mucha gente, ¿verdad?, se hace como indolente, ¿verdad? Como que no quieren vivir esas experiencias. Yo conozco muchísimas personas en la vida de la práctica cristiana que oran para que no les pase nada malo, que oran para que... Y digo, bueno, es la fe pues de cada uno de nosotros. Pero a final de cuentas, el dolor, las crisis, las dificultades, es lo que nos da a nosotros el crecimiento. Le decía Dios a Jeremías en capítulo 15 versículo 16, le decía, si aprendieses a sacar lo precioso de lo vil, o sea, si dejaras de esa queja, me hicieron, me dañaron, me lastimaron, o sea, si aprendieses a sacar que en todos esos malestares del pasado hay algo precioso, hay algo que vino a despertar una esencia sobrenatural en ti, que tal vez en algún momento no lo vistes, pero ahora con todas esas experiencias, entre comillas, desagradables. Ahora, cuando comienzas con una integración de todo aquello, con todo un acompañamiento, con todo un descubrimiento, con toda una renovación de un despertar espiritual en tu vida, entonces comienzas a valorar todo lo que de cierta forma viviste, que anteriormente el ego lo identificaba como algo desagradable. Y hay cuatro componentes en la terapia transpersonal o en la consejería transpersonal, y el primero de ellos es el autodesarrollo. Entonces aquí se enfatiza en el crecimiento espiritual como una de las bases fundamentales de la persona, a diferencia de lo que es únicamente la psicología. Aquí no se limita solo a tratar problemas inmediatos que son por los que llegan las personas a hacer uso, ¿verdad?, o a solicitar de nuestros servicios, sino que acompañamos a la persona
a que tenga una evolución del alma. En la tercera carta de Juan dice la escritura, hijitos míos, mi deseo es que sean prosperados en todo. ¿Qué es todo? Pues todo, así como prospera su alma. Entonces, al final de cuentas, el alma, bíblicamente, teológicamente, psicológicamente, socialmente, tiene una importancia, en el proceso de las personas, pues para que se vaya dando esta evolución. Se promueve el autoconocimiento, la expansión de la conciencia en las personas. Esto implica que el individuo necesita hacer consciente lo inconsciente. ¿Ah? Y esto se va a lograr a través, en la analogía del árbol, en el acompañamiento en las personas, un árbol con fruto. Imagina el fruto que tú quieras poner. Vamos a poner naranjas, pero las naranjas están saliendo con animalitos, están saliendo agrias, o sea, el fruto que se está dando no es bueno. Entonces hay un trabajo por ahí a realizar en aquel árbol, donde no solamente es tratar con el fruto, sino tratar con la rama, tratar con el tronco, tratar con las raíces y por lo tanto tratar con la tierra que está alimentando esas raíces. Y aquí es donde entra la labor integral, donde no nada más nos enfocamos en el problema, entre comillas, para el consultante que está viviendo, que está pasando, sino que vamos a la raíz buscando acompañarlo en una solución que no sea como una pastillita que ahorita te quita el dolor, sino que sea algo más trascendente. Un ejemplo práctico es una persona que lucha constantemente con la ansiedad o con la depresión. Puede ser guiada a explorar una conexión espiritual. La ansiedad, pues, tiene que ver con todos los acontecimientos que todavía no suceden, que todavía no acontecen, pero que me mantienen ansioso. ¿Ah? O sea, entonces la ansiedad tiene que ver con cuestiones futuras, con un presente, futuro. La depresión, pues, tiene que ver con el pasado, con todo eso que no he resuelto, que no he solucionado, círculos que no he cerrado en el pasado, experiencias traumáticas, patologías, trastornos que me persiguen en el presente y que estoy en el presente viviendo un presente pasado que me genera una depresión. O estoy en el presente viviendo un presente futuro que no me permite poder vivir el presente. Porque para poder vivir un presente presente, pues ocupas salud mental, ocupas inteligencia emocional, ocupas inteligencia espiritual. Y entonces acompañamos a estas personas a que tengan una exploración en una conexión espiritual mediante sus prácticas, mediante su fe, que tenga que ver con la parte espiritual para poderlo llevar a una visualización y que se busque el entendimiento de su experiencia que va más allá del problema que esté viviendo de manera personal. Entonces, los ansiolíticos, nosotros nos llega una persona con algún problema, diagnosticado por un psiquiatra. Nos llega a la consulta y a la hora de acompañar nosotros a ese problema, a esta persona, por decir, voy a poner un ejemplo, ¿no? Una persona que llega con una depresión grave, diagnosticada por el psiquiatra y que recetada con ciertos ansiolíticos para que esté tomando la persona. Entonces, como es una persona que tiene una autoridad en la sociedad y el diagnóstico que entrega, pues tiene peso, entonces la persona recibe aquella noticia, recibe aquel diagnóstico y se lo cree. Es como una calcamonía que te pegan, pues. Entonces llegan acá con nosotros y la labor de nosotros es acompañar a la persona que pueda despertar, que pueda tener un despertar espiritual, que se dé cuenta que esas crisis, que esas dificultades que le estaban generando esas ansiedades, esas depresiones, esas angustias, esas tristezas, son momentáneas, son pasajeras, que las puede superar. Entonces, poco a poco, esa calcamonía se la comienza, o esa etiqueta se la comienza a ir quitando. Voluntariamente la persona comienza a dejar de tomar
determinados medicamentos, nosotros no damos la indicación que dejen de tomarlos. Ellos van quitando este tipo de medicamentos y llega un momento en que tienen ese despertar, tienen una renovación en su entendimiento y después tal vez de 10, 12, 15 sesiones pueden tener una experiencia sobrenatural en ellos, por todas esas experiencias desagradables que tuvieron en el pasado, que venían, ¿verdad?, a traer esta depresión, esta ansiedad, esta desesperación, esta angustia. Pero al punto que quiero ir con este primer ejemplo, con este componente principal, es que ustedes identifiquen que muchas veces las personas que estudian para abordar la salud mental de las personas, muchas veces colaboran más a la enfermedad, ¿verdad? Con este tipo de noticias, con este tipo de diagnósticos. Y en la parte de lo transpersonal, pues nosotros vamos más allá de un diagnóstico, vamos más allá de un medicamento donde se vuelven las personas farmacodependientes, vamos más allá para que la persona pueda encontrar su esencia y pueda tener pues una vida completamente diferente a la que tenía hasta antes de llegar a nuestra consulta. El segundo ejemplo que lo abordaba al principio, tiene que ver con la superación del ego. Uno de los pilares de la psicología transpersonal es esta superación del ego. Maslow y otros autores como Ken Wilber, que usa el modelo de la integración, ¿verdad? En algún momento vamos a abordar algo, porque esto lo vemos de manera más amplia en la maestría, pero damos algunos principios acerca del modelo integral de Ken Wilber, porque ahora sí, él tiene una teoría, Ken Wilber, que habla la teoría del todo. Y la verdad, pues entra, nada se queda afuera, ¿verdad? Estoy hablando desde un punto de vista científico. Aborda las partes espirituales porque pues una persona que no tiene un dogma religioso que trascendió la parte cultural, la parte dogmática, entonces puede accesar a diferentes culturas, puede tener una formación intercultural, puede tener una trascendencia en cuestión de la parte de la religión, y entonces esos dogmas que de repente se van construyendo a través de la religión, se va haciendo la persona cada vez libre, y entonces tiene una forma completamente diferente de hablar de lo divino, y Ken Wilber pues es uno de los ejemplos, ¿verdad? Él sostiene que el ego dice que es una ilusión limitada y que impide al individuo poder alcanzar el potencial completo, porque a veces hay otro autor ah, que habla que el ser humano, la parte de la religión, es como el opio en la sociedad, porque es lo que estoy hablando de filósofos que atacan la parte de la religión, ¿verdad? Que ellos dicen que la parte de la religión, lejos de poder ayudar, colaborar, contribuir al crecimiento, no en lo general, pero lejos de ayudar al crecimiento, limita la capacidad y el potencial del ser humano, donde no les permite pues tener ese crecimiento y ese desarrollo. Entonces, la terapia busca acompañar a las personas a trascender esa limitación y a desarrollar una identidad más amplia y auténtica que está al alcance de todos y cada uno de nosotros, conectando con esa parte interior, conectando con un propósito superior que se tiene como ser humano, donde no nada más encerramos la parte de las cuestiones materiales o la parte de la cuestión económica o la parte de lo tangible, de lo visible, sino que ya buscamos una parte más holística en todo lo que nosotros vamos viviendo y acompañando a las personas. Un ejemplo de esto podría ser que un consultante que tiene dificultades en el control o el autoestima, él puede aprender a mirar más allá de su ego, por decir, si es una persona que está teniendo problemas con su alimentación,
que está comiendo de una manera no saludable, que come de manera constante y que no tiene el control, pues. Es algo que le pide. Y como no tiene un control, come, luego le afecta la autoestima porque se mira en el espejo y no se acepta, ¿verdad? Con esos kilitos de más. Y entonces ya comienza a entrar ahí en un problema tanto de una interpretación por lo que observa en la imagen, ¿verdad? Que se ve en ese espejo y por algo que no puede controlar, ¿verdad? Como es la mala alimentación. Entonces aquí es poder llevar a la persona más allá de esta situación. Tal vez hay situaciones ansiosas que no ha identificado qué es lo que está provocando que la persona coma en exceso, tal vez alguna preocupación, alguna tristeza, alguna dificultad que no ha resuelto y que inconscientemente a la persona le lleva a comer, a comer, a comer, a comer y que luego le ocasiona un problema de salud, un problema de sobrepeso. Entonces aquí se reconoce la verdadera esencia, se comienzan a resolver estas áreas, la parte del autocontrol comienza a irla desarrollando de manera personal, de tal forma que llega un momento en que ya la alimentación o eso de comer, comer lo comienza a controlar porque la persona ya aprendió a resolver situaciones de ansiedad, cuestiones emocionales, sentimentales, que no las hacía conscientes y que únicamente actuaba por impulso, ¿verdad? Por un hábito que se va generando de manera inconsciente y que llega un momento en que se pierde el control y que no lo pueden parar. Entonces aquí se reconoce esa verdadera esencia que no está limitada por sus pensamientos o por su imagen externa, sino que está conectada con una realidad espiritual mucho más profunda que lo que podemos mirar nosotros en un espejo, lo que podemos percibir en nuestro entorno o lo que las personas pueden hablar o decir acerca de nosotros. El otro punto importante son las experiencias trascendentales y místicas. Se aborda en el acompañamiento en la consejería transpersonal, donde se pone un énfasis en esta exploración de experiencias trascendentales, tales como experiencias místicas, éxtasis espirituales o estados alterados de conciencia, que insisto, cuando entramos a un momento de oración, cuando entramos a un momento de meditación, si ustedes observan, por decir en los salmos, aparece una palabra que es Shelah, ¿verdad? Selah. Y esta parte de Shelah, en su significado, tiene que ver con detente, haz una pausa, medita, reflexiona. Entonces nosotros leemos un párrafo y luego nos encontramos con la parte Shelah. Y entonces es un momento de hacer un alto de poder mirar qué es aquel escrito, qué mensaje quiere transmitir a mi vida, en lugar de seguirme de corrido leyendo y leyendo y leyendo sin una comprensión de aquello que estoy leyendo. Entonces es poder llevar, conducir, acompañar a las personas a estos estados, a estas dimensiones donde llega un momento en que leemos algunos párrafos del escritor, algunos versículos de la escritura, y tal pareciera que las letras brincaran, ¿verdad? De esos libros sagrados y comenzaran como a encarnarse en nosotros, convirtiéndose en acciones como lo que enseña nuestro Maestro Jesús por excelencia, en lo que nos enseñan personajes de la Biblia en el Antiguo Testamento, lo que nos enseñan los Hechos de los Apóstoles y otras áreas. Entonces las vamos nosotros ya no solamente leyendo y memorizando, sino que ahora en la parte sobrenatural, en estas experiencias sobrenaturales que comenzamos a vivir, tal pareciera que como que eso se encarnara, ¿verdad? La palabra encarnada también en nosotros, donde nuestras actitudes, nuestras acciones comienzan a ser diferentes. Se cree que estas experiencias, hablando de estos estados alterados de conciencia,
pueden proporcionar a los individuos una visión ampliada de la realidad y una comprensión más profunda de su conexión con lo divino. Por decir, una persona que está pasando, voy a poner un ejemplo de un problema, ¿no? Como muy común podría ser el problema de los padres que están teniendo una situación de rebeldía, ¿verdad? Por parte de los hijos, que están teniendo una experiencia de desconexión, con los hijos y que cuando acompañas, muchas veces los padres de estos hijos te los van a traer a sesión, te los van a traer a terapia, como si fueran una cosa que se descompuso y que te la traen para que la arregles, ¿verdad? Para que resuelvas ese problema. Entonces aquí necesitamos nosotros desarrollar también ciertas habilidades en las cuales recibamos con el calor, con el amor, con la comprensión a aquellas personas. Ellos no saben que nosotros sabemos, pero atendemos a aquel joven, a aquella señorita, pero posteriormente atendemos a los padres. Y en este acompañar de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, se genera una visión ampliada de una realidad que se estaba construyendo, que se estaba creyendo momentáneamente. Entonces llegan a una visión ampliada de una realidad y se dan cuenta que ellos, a través de tanto trabajar, a través del descuido, a través de no pasar tiempo, a través de no convivir, no compartir los alimentos juntos en la mesa. Entonces hay muchos factores. Entonces los van haciendo conscientes, la visión ampliada de la realidad es diferente y entonces en la actuación de ellos como padres comienza a cambiar y por lo tanto el hijo o la hija, por el cambio que se está ejecutando, se comienza a dar una atmósfera en ese hogar, en esa casa, en esa familia completamente diferente, porque cuántos padres de familia hay que se llevan a los hijos a la iglesia o a la congregación o a fomentar la parte espiritual y los hijos no quieren. Pero no es porque no quieran tener un conocimiento de Dios, sino que están molestos por la forma como miran aquella esencia de Dios en aquellos padres, de la forma como los están guiando. Entonces, a veces nos va a tocar acompañar a jóvenes, a señoritas en esta formación y pues nuestra labor, otro ejemplo aquí, una persona que experimenta, por decir, una experiencia cercana a la muerte, el SM, cuando ustedes miren en algún libro estas palabras SM que tenga que ver con psicología, habla de una experiencia cercana a la muerte. Una persona que pasa por esta experiencia podría ser guiada a explorar el significado espiritual de su experiencia. Y esto le ayuda a la persona a integrar ese momento trascendental dentro de su vida cotidiana. Tal vez un accidente, tal vez una situación de salud que quedó en coma, tal vez un momento en el cual lo secuestraron, se lo llevaron y miró a tantas cosas desagradables, pero pudo, ¿verdad?, regresar a su casa con su familia. Entonces, todos estos encuentros cercanos que tienen los seres humanos con la muerte, la mejor forma de acompañar a estas personas tiene que ver con esta terapia transpersonal. El último punto es que se abordan crisis espirituales donde pueden ocurrir cuando una persona se enfrenta a momentos de duda, de desesperación o pérdida de sentido. Víctor Frank habla, ¿verdad? El hombre en busca de sentido. Y dice Víctor Frank, el hombre vive sufriendo porque no le encuentra sentido al sufrimiento. O sea, cuando le encontramos sentido al sufrimiento, el sufrimiento se despide y se va y ya no puede estar más en nuestras vidas. Porque me doy cuenta que aquel dolor, que aquel sufrimiento, que aquel acontecimiento viene a traer una formación, viene a traer un conocimiento, viene a traer una experiencia a mi vida. Entonces lo tomo, ahora comienzo a caminar acerca de esta nueva experiencia que estoy adquiriendo, lo identifico, lo trasciendo y es en el momento que la vida de la persona comienza a ser completamente diferente. Entonces, en esta
terapia se ayuda a las personas a atravesar esos momentos difíciles que a veces en algunas consejerías únicamente son como curitas, ¿verdad? Como que te ponen un curita ahí para que se resuelva, pero realmente la situación o el problema no se resuelve. Tal vez una oración momentánea, ¿verdad? Sí te hace sentir bien, pero luego esas experiencias desagradables. En una ocasión me tocó a mí estar atendiendo a un pastor por allá en Tabasco, lo estuve atendiendo en línea, ¿verdad? Donde es una persona ya de 58 años estaba pasando por un problema grave de depresión, fuerte, de tal manera que el diagnóstico que yo lo estaba atendiendo en línea y el diagnóstico que yo le di, que yo les di es no lo dejen solo porque había pasado, lo habían secuestrado, había tenido experiencias muy desagradables. Entonces él ya había intentado en 3 ocasiones quitarse la vida. Quedó tan atrapado en esta situación tan desagradable por algunos acercamientos que yo pude tener en consulta con él. Y en una ocasión, alguien toca la puerta, los familiares, era no sé qué situación era, pero se concentraron todos ellos en lo que estaba pasando afuera de la casa y cuando entraron, la persona se había quitado la vida. O sea, y son situaciones así desagradables completamente que tú dices, híjoles, o sea, ¿cómo puede ser posible? Pues sí, hasta en las mejores familias hasta de repente en las personas que a veces caemos al error de jactarnos, de sentirnos como algo por encima de las personas que no conocen a Jesús. Mas, sin embargo, la escuela de Jesús en nuestra vida es servir a los demás, o sea, ponernos bajo los demás. Perdonar a quienes nos afectan, amar a quienes nos odian, devolver un bien por un mal. Entonces eso nos pone por abajo de los demás, servir a los demás. Y el ego no lo comprende. O sea, el ego busca quitarse todo esto porque busca estar por encima de los demás y obviamente son conocimientos, experiencias que van completamente fuera de lo que es una visión cristocéntrica. El último ejemplo que quiero compartir aquí con ustedes es una persona que ha perdido a un ser querido, que puede experimentar una crisis espiritual y que se cuestiona el sentido de la vida y de su existencia. Vamos a pensar en una mujer que vivió por 30 o 40 años con su pareja, con su esposo, y de repente ya no está. Y ya no se mira, ¿verdad? Con él. Entonces entra a un vacío en el cual se requiere un acompañamiento en la cuestión de la tanatología, pero de la mano de lo que es la terapia transpersonal para poder acompañar a la persona a que reconecte con su fe, si es que la tiene, y si no la tiene, acompañar a que encuentre esa fe, ¿verdad? Que explore cómo esta pérdida momentánea que se puede estar mirando y viviendo a través de ese ser querido, se puede convertir en una oportunidad para poder crecer espiritualmente y a final de cuentas poder tener un mejor morir. ¿Verdad? Cada uno de nosotros cuando avanzamos en la parte de la tanatología, pues nos preparamos para morir. Y mientras más nos preparamos para morir, irónicamente, ¿verdad? Aprendemos a disfrutar más la vida. Hoy yo tuve una salida con mi hijo, como a la 1 de la tarde, como a las 12 del día aproximadamente, y tuvimos como 3 horas por ahí que estuvimos compartiendo con él, y yo le decía, le compartía yo a él, el hacer el día de hoy lo que necesitamos hacer nos prepara a nosotros por si el día de mañana partimos, no nos vamos con ese dolor o con ese malestar de cosas que podría haber hecho y que no hice. Entonces es vivir, entrar a esta parte de vivir con intensidad,
avanzar en esa área en nuestras vidas, no dejar para mañana lo que podemos hacer el día de hoy y pues ahí vamos avanzando y creciendo, ¿verdad? Preguntas acerca de la consejería transpersonal. Está también por aquí con nosotros el maestro Manuel Cabezó en algún momento que él tenga oportunidad también que pueda tener una intervención. Posteriormente también estará por aquí con ustedes, nada más que lo invité para que estuviera y conociera aquí el grupo. Entonces, en el momento que gustes participar, compañero Manuel, me comentas. Por lo pronto vamos a escuchar a quién escuchamos primero. A Ruth, a ver, que la tengo aquí en la cabecera y luego escuchamos a Paola, a Victoria. Ruth, adelante, por favor. Bueno, maestro, acerca de la clase, ¿no? En trascender más que nada, pues yo me quedo preguntando más de lo que la persona venimos peleando, ¿no? Usted lo acaba de mencionar, que es el ego. ¿Por qué es que, como usted lo dijo, venimos por la familia, por donde crecimos? Y es algo que se batalla bastante, ¿no? Se batalla muchísimo con eso porque, pues usted a veces lo dice, pagar mal con un bien, ¿verdad? Que aún la palabra de Dios se nos enseña. Pero bueno, yo llegué a un momento, ¿no? De que digo yo, a veces nos pasamos de buenos, ¿no? Venimos como, una vez el pastor siempre predicaba sobre perdonar, 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 y un día yo le pregunté al pastor, pues es mi esposo, yo le dije, bueno, siempre hablas del perdón, pero ¿por qué no hablas de las personas que dañan, que critican, que hablan? O sea, porque siempre tienes que llevar a la persona nomás a que perdonemos, pero no llevar a la conciencia de la persona que hace daño, ¿no? Porque en la palabra de Dios en un versículo no se habla tanto que dice que haya aquel que haga caer a uno de sus pequeños, que es mejor que se amarrase una piedra y se tirara al fondo de la mar. Entonces yo digo, pues eso está muy pesado, pero el hecho de que se habla, pues sí es fácil. A mí ya me tocó en mi área personal que sí, o sea, te tocan el ego, o sea, te empiezan a dañar, a lastimar tanto que dices tú, óyeme, pues no, sale la persona y creo que esto es algo muy difícil, sale la persona arañando y como pueda defenderse, ¿no? En la manera correcta, incorrecta, pero digo, o sea, es algo tan difícil. Yo digo, yo sé que estoy peleando con esto, ¿verdad? Mi propio ego, el yo, es lo que Dios quiere que muramos para que Cristo crezca. Pero yo lo digo personalmente, no me fue fácil en esta última prueba. Le dije al Señor, pues te fallé de todas maneras. Le dije, o sea, te fallé, me saqué un cero, Señor. O sea, yo digo, me saqué un cero, yo misma me califico porque dije, pues te fallé porque pues con esta persona pues no me dejé. Entonces, sí, es algo muy, muy, no lo quiero decir difícil, pero a veces como que sí es cansadito que las personas también abusen porque te digan, es que pues eres cristiano. Y pues me acuerdo bien del maestro que nos enseñó que dijo su hija, sí me parezco a Cristo, pero cuando sacó el chicote y los agarró a chicotazos a toda la bola allá afuera del templo, ¿no? Entonces, no sé, es un poco Ok. complicado en mi persona. Ok, gracias, Ruth. Bueno, pues recordemos que vamos en un proceso evolutivo. Hay cosas que vamos a ir ahí asimilando, no son carreras, ¿verdad? Es de autoconocimiento, de autocrecimiento. Y hay áreas que vas a ir descubriendo, como algunas que ya has descubierto, ¿verdad? En los ejercicios y en las clases que hemos visto en el pasado, y habrá otras que en su momento vas a ir descubriendo. Entonces, ahorita por lo pronto, qué bueno es poder escuchar, ¿no? Esas crisis en las cuales muchas veces somos sometidos y que vamos a ir encontrando cómo desidentificar todo eso, que va a tener que ver con una esencia genuina en cada uno de nosotros para poder enfrentar las situaciones de una forma diferente. Gracias, Ruth. Pau, adelante, y luego escuchamos a Albert, por favor, adelante. Hola, buenas noches. Bueno,
Yo estaba ahorita que escuchando se me venía a la mente de lo del ego, pues estamos atados que nuestra mente, siempre es nuestra propia cárcel, nuestra mente. Entonces, cuando estaba escuchando esto, pues decía, sí, es cierto, o sea, nosotros mismos y ahorita con la experiencia de Ruth, pues cuando no sabemos controlar nuestra mente, nosotros mismos nos vamos a enjaular y vamos a ser nosotros mismos el problema. Y una pregunta que me surgió aquí en lo de las crisis espirituales, algunas herramientas, ¿qué herramientas podemos utilizar con aquellas personas que estamos acompañando para en medio de esas crisis? Aquí la principal herramienta será el crecimiento de ustedes personal, porque yo les sugiero que en todos los procesos que ustedes están viviendo, ahora que ya están estudiando y que viven procesos, ¿verdad? Difíciles en sus vidas, tal pareciera que el Espíritu les está preparando, viven una situación personal desagradable y luego en la clase se toca esa parte en sus vidas que les ayuda a mirar las cosas de una forma diferente. Yo les sugiero que anoten esas crisis y esas dificultades porque al final de cuentas se van a volver como herramientas, estrategias, metodologías que ya cuando nosotros les presentamos una herramienta, como ahorita lo que solicitas, ya cuando nosotros les presentamos a ustedes una herramienta y a la par de la experiencia que ustedes ya vivieron, a la hora de ejecutar esta herramienta, esta estrategia, esta metodología, pues es impresionante porque la herramienta que nosotros les proporcionamos nada más es como un bosquejo, pues, como una guía que a final de cuentas, o voy a poner un ejemplo como de un esqueleto en la cual tú le vas poniendo la carne, ¿verdad? Y todo eso pues alcanza una dimensión mucho más rica, mucho más deliciosa. Entonces las herramientas, Pau, que vamos a estarles compartiendo a ustedes el día de mañana, va a tener mucho que ver con el alcance, el crecimiento, el desarrollo que ustedes tengan. Por eso les digo, anoten, anoten porque la mejor estrategia, metodología de acompañamiento va a ser la trascendencia que ustedes tengan de todas estas experiencias, crisis, dificultades. Les ponía algunos ejemplos, ¿verdad? De algunos problemas que se vivían en cada uno de los puntos, de los cuatro puntos. Este, pero insisto, las herramientas les vamos a estar entregando, algunas de ellas como las que les entregamos antes de terminar el año y otras que les vamos a estar entregando también las próximas semanas porque estamos en el módulo de la parte de la práctica. Entonces, no sé si me permitas, Pau, esta parte de la respuesta, írtela respondiendo conforme avancen las semanas y entregarles las herramientas también que, que se requieren, como lo que va a ser pues, sí, la próxima semana, la entrevista, ¿verdad? Que les va a ayudar mucho también cómo generar una entrevista, un primer acercamiento con las personas. Este, Vamos a trabajar el genograma, el familiograma como herramientas también, pues para poder accesar a cierta información de acompañamiento que les va a ser muy nutritivo para, para ustedes en este acompañamiento de apoyar o de acompañar a otras personas. ¿Te parece bien, Pau? Pues no está bien. Sí, Ah. gracias. Ok, ok. Albert, por favor, y luego escuchamos a Suset. Adelante, Albert. Buenas noches a todos. ¿Sí me escuchan? Ahí Bueno, ahí te escuchamos. Adelante. pues, pues este tema, esta parte de la psicología transpersonal, pues es algo bien complicado, ¿no? Porque poder explorar la conciencia, o sea, el querer explorar la conciencia de los demás, pues primero tengo que explorar mi propia conciencia, ¿no? Y trascender todas esas situaciones del pasado, ¿no? Y que aún todavía no he podido, no he trascendido. Sin embargo, yo sí he aprendido pues a través del FODA, ¿no? La ventana de Yoari y,
y de la terapia que me di yo solo, porque mi doctora me tuvo una situación, no, no pudo. Entonces pues, ya me autoterapié, dije, bueno, cálmate, ¿no? Pero sí, yo me doy cuenta que el dolor sí es yo digo, una piedra angular del crecimiento, pero no me puedo quedar centrado a estar sufriendo ahí, pues, porque entonces ya no es que quiera yo salir, ¿no? Que quiera, me puedo acostumbrar a estar sufriendo en lugar de sentir solamente dolor, ¿no? O sea, ya ese yo lo veo como algo opcional y es ahí donde digo, pues tengo que salir, tengo que trascender. Yo sé que a mí todos los temas me han movido muchísimo, me mueve y tengo que estar leyendo y tengo que estar meditando, tengo que estar analizando porque son muchos aspectos de mi vida que de una u otra forma mi, el que yo quiero ser, que es el que yo quiero ser, que es mi yo, ¿verdad? Me dice, no, no es cierto, espérate, tú síguele, no pasa nada. Y esa parte que realmente soy el auténtico Alberto, que todavía no conozco al 100%, ¿no? Pues si quieren ser ya, estar ahí, ¿no? Auténtico, salir a trascender esa parte de conectar mi mente, ¿no? Mi cuerpo, mi espíritu, tratar de tener esa conexión consciente, ¿no? No solamente conmigo mismo, sino con todos los demás. Y es una lucha constante, porque el ir, por ejemplo, yo voy a una agrupación, ¿no? El ir a esa agrupación y ver tantas cosas, de repente digo, pues en muchas me identifico, en otras no, entro en luchas, ¿no? Hay veces que llego a escuchar cosas que yo en mi inconsciente ahí estaban guardadas y que entro otra vez en esas crisis, ¿no? Donde tengo que trabajar y yo creyendo que ya había trabajado. Pero pues esto sí me doy cuenta que es una lucha constante. Eh, el trascender es trabajar y estar analizando ese análisis de conciencia, ¿no? De manera constante. Muy bien. Muy bien, Albert, gracias por la aportación. Vamos a escuchar a Suset, ya está por aquí también el maestro Manuel Cabezú. Vamos a escuchar ahorita la aportación de Suset para escuchar también ahorita al maestro Manuel. Adelante, Suset, te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, a mí me quedo pensando en la responsabilidad tan grande que tiene, o sea, que tiene el acompañante, o sea, que tenemos nosotros como acompañantes, que si nosotros no somos como lo suficientemente responsables de nosotros mismos, jamás vamos a poder acompañar a otras personas. Y como mencionaba el caso de esta persona, o sea, a mí me impacta porque no es algo, no es algo a la ligera, que uno diga, ay, yo soy esto y yo puedo acompañar a las personas. No, o sea, incluso está teniendo en juego su vida. Hay muchas cosas durante este proceso, entonces si nosotros no somos conscientes de nosotros mismos, si no somos conscientes de todo lo que nosotros estamos cargando, podemos o hacer juicio o podemos ser como parte, ser un espejo y a lo mejor no tener la conciencia suficiente para acompañar a la persona si nosotros no estamos listos trabajando todo lo que tenemos que trabajar. Aún yo creo que nunca, o sea, no sé, siento que siempre va a haber algo en el que tengamos que trabajar. No creo que tengamos que ser 100% perfectos, no creo que logremos esto en esta vida. Sin embargo, sí tratar de ser como lo más consciente posible para poder acompañar a otras personas, porque la verdad sí, yo escucho estos casos y digo, es mucha responsabilidad y no podemos ser como irresponsables de nada más aventarnos y tener la vida de otras personas en nuestras manos. Y como dicen, nosotros no les vamos a decir como qué hacer, porque pues al final del camino, aunque nosotros veamos la situación, también nos puede jugar nuestro ego, ¿no? O sea, es muy importante también, ¿no? O sea, ver qué es lo que nosotros estamos viendo a través de ellos. Entonces, como dicen, pues con herramientas bien aplicadas, sin embargo, con mucho cuidado de también no, digamos, de que no afectarlos más de lo que a lo mejor ya están afectados.
Y fíjate, los ejemplos por aquí que pones son muy buenos porque podría, ¿verdad? Podría, de repente suceder que vayan ustedes haciendo un excelente trabajo y que luego digan, es que porque vino a terapia conmigo, por eso está mejor, por eso vive mejor. Y ahí es lo que mencionabas, ¿no? Estar sigiloso, ¿verdad? Atento. La terapia transpersonal o la formación como terapeutas que estamos recibiendo tiene que ver con algo mucho más antagónico que la parte protagonista, ¿verdad? Donde le damos la oportunidad a ese ser divino, le damos la oportunidad a la manifestación del Espíritu Santo según la fe, ¿verdad? De cada uno de nosotros para que pueda haber algo sobrenatural en esa sesión, en ese acompañamiento y que vayamos tomándolo a Él, ¿no? Como nuestro maestro, como nuestro guía. Y por eso es importante ir despertando estas dimensiones de conciencia que van depurando creencias, dogmas, cuestiones culturales, religiosas, y que te llevan a una esencia, a una sustancia, a algo este, sobrenatural, divino, que está al alcance de todos y cada uno de nosotros a la hora de tener un acompañamiento con las personas. Gracias, José, por la Gracias. aportación. Maestro Manuel, adelante, si gustas darnos alguna aportación del tema, adelante, te Sí, escuchamos. sí, gracias. En realidad, bueno, estoy aprendiendo bastante. Estaba pensando que los que hemos orientado, aconsejado, acompañado desde la fe a las personas en la vida cristiana, en realidad lo hemos hecho o hemos lidiado con personas por mucho tiempo y hemos aprendido a la mala. O sea, hemos aprendido cosas cometiendo bastantes errores y después tenemos que reflexionar en lo que no debimos haber hecho, pero aprendemos. Sin embargo, siempre será bueno tener herramientas, ¿no? Yo por mucho tiempo he trabajado con personas y ahora que escucho, bueno, entendemos que nos faltan y nos han faltado bastantes herramientas. Hemos creído por años, y esto es una de las cosas que tenemos que considerar todos, hemos creído que tenemos la respuesta para todo y Así es. para todos, y no es así. Y entonces de pronto damos consejos a priori, apenas está hablando la persona, es más, todavía ni empieza a hablar, cuando ya empezamos a dar consejos, a dar instrucciones, a dar la solución, a, a indicar que hagan, y pues no es por ahí, yo creo que no es por ahí. No escuchamos, no observamos, no profundizamos, y como alguien por ahí decía, el problema no es problema, sino que hay algo más allá, más a fondo, que es lo que tenemos que considerar siempre. A veces creemos o hemos creído que algunas, algunas crisis que tienen las personas, las hemos confundido con cuestiones espirituales, ¿no? Hemos creído en algunos casos que hasta son posesiones demoníacas, algunos llegan a cometer ese error y entonces tratan el asunto desde el enfoque meramente espiritual, pero no es solamente por ahí que tenemos que abordar el punto, sino que tenemos que tomar el conjunto de herramientas y en base a la observación entonces seguir ciertos principios del acompañamiento para poder llegar a una solución viable, algo que ayude o que motive al, al, al avance en las personas, ¿no? No siempre tenemos que, al menos por experiencia propia, puedo decirlo, que no siempre el acompañamiento lo vamos a iniciar con una oración, ni con una lectura bíblica, ni con un consejo. Normalmente habremos de escuchar, hay que observar y seguir ciertos principios, ¿no? A veces cuando tenemos que acompañar a una persona que está en crisis, esa persona no nos va a dejar ni leerles un pasaje bíblico, ni hacer una oración, ni decirles, ni aplicar algo de alguno de los autores de psicología o de acompañamiento. No nos va a permitir nada, está en crisis, hay que hacer algo más y para eso tenemos que equiparnos.
Yo creo que hay mucho que aprender, pero siempre será bueno el observar, el esperar y el escuchar. Normalmente, y lo sabemos los que estamos en esto, normalmente las personas ya tienen una respuesta para sus crisis, para sus problemas, porque ya también algunos ya han incursionado en el avance, en el caminar, en el examinarse. Entonces lo que tenemos que hacer es acompañarles para que tomen esas decisiones si es que son buenas. Y si no, orientar, pero no tomarnos la atribución de decirles qué hacer cuando todavía ni siquiera los hemos observado. Eso es lo que yo creo que pudiéramos decir o pudiera decir en base a la experiencia, como te digo, hemos aprendido a la mala y todavía nos falta mucho por aprender, obviamente, pero sí, tratar con personas es muy complejo, cada caso es un caso y ahí está la dificultad. Así que tenemos un reto muy grande en realidad. Muchas gracias. Gracias por compartir, maestro Manuel. Y fíjense que en esta diversidad, como lo mencionaba ahorita el maestro, creo que cuando nosotros nos formamos y nos preparamos, recuerdo mucho de un compañero, de uno de los que graduamos ahora en diciembre, ¿verdad? Como doctores en la parte de la psicoterapia, en teología transpersonal. Por allá cuando él inició, en el 2019, 2020, que inició a estudiar, y en la formación que fue teniendo, porque es pastor, allá pastorean ellos allá en Tri-City, en Washington, y lo usa mucho Dios en el don de la revelación. Decía él, es que a mí me llegaban las personas, el Espíritu me revelaba, yo oraba, reprendía, expulsaba y les decía, ya estás bien. Pero hoy me doy cuenta, decía, hoy me doy cuenta que todo lo hacía desde mi ego espiritual, desde Es mi correcto. desesperación, desde que la gente viera que en mí estaba el poder, que yo oraba y pasaban cosas, se manifestaban. Entonces hoy comprendo que muchas de esas personas a las cuales oré, expulsé, intercedí, realmente no se resolvieron sus problemas. Y ahora al acompañar, y desde que estoy estudiando, mencionaba él, y estar acompañando a las personas desde esta percepción diferente de la sanidad, de la restauración, de la renovación del ser humano, me ha permitido poder estar más cercano a familias desde una comprensión sin prisa pero sin pausa e ir acompañándolos y retener a esas personas dentro de la congregación, pues para que sigan avanzando. Entonces, la comprensión que alcanzó ahora a través del estudio, pues para nosotros fue muy satisfactorio, principalmente porque un pastor que está al frente de multitudes, imagínate cuando es restaurado, la forma de percibir, entonces la multitud de personas y de familias que van a ser beneficiadas, ¿verdad? Por el crecimiento que ellos tienen. Yo les quisiera compartir dos últimas, diapositivas para poder escuchar ahorita a Carlos y a Ani, a Pau, que también nos falta. Entonces, nada más así de manera rápida, compartirles esta imagen de lo que es la conciencia personal y a través de esta comprensión sumamente es clave, es base en lo que nos habla Carl Jung de la individuación. Si no tenemos un conocimiento de lo personal, difícilmente vamos a llegar a lo transpersonal. Entonces, la conciencia de ser un individuo que piensa y siente diferente y de forma independiente a otros es sumamente importante. En este nivel de conciencia me identifico con mis pensamientos, con mis emociones, con mis creencias. Entonces ahora estoy identificado con el yo. Ojo con esto, estamos hablando de la conciencia personal. Entonces me identifico con el yo que he construido en base de las personas que me han rodeado y ahora creo que yo soy ese personaje que construyó mi entorno. Entonces cuando llegamos nosotros a un momento sobrenatural de lo transpersonal, comienzo a hacer una
identificación, como es la conciencia personal, para pasar a una desidentificación, que es donde entramos aquí a la conciencia transpersonal, donde aquí se llama también la conciencia del yo soy, ¿verdad? Nos habla mucho la escritura acerca del yo soy. Entonces, quienes se la pasan visualizando o pensando hacia afuera, sueñan, pero los que comienzan a mirar, a hacer un trabajo introspectivo, despiertan. Y en este despertar es que nos encontramos con esta conciencia del yo soy, nos encontramos con ese ser divino, ¿verdad? Que habita en nosotros, que se encuentra en lo más profundo de nosotros. Entonces, mientras más profundo indago en mi ser, más voy a tener un encuentro con ese ser redentor divino, llamado para nosotros Cristo, ¿verdad? En otras religiones le llaman de otra forma, pero que para nosotros tiene que ver con una esencia cristocéntrica, de una esencia que nos permite a nosotros poder tener una trascendencia, no por nuestros méritos, no por nuestros estudios, no por nuestras capacidades, sino por una gracia que se manifiesta de manera transpersonal, que trasciende la identificación con las emociones, con la mente, con el cuerpo, aquí para es importante, para conectar con una conciencia superior, con el observador, que nos permite a nosotros poder tener una interpretación diferente. Entonces ahora, con este nivel de conciencia, cuando vamos a Romanos 12, versículo 2, que nos habla de la voluntad de Él, que es buena, agradable y perfecta para nosotros, entramos a una dimensión de comprensión completamente diferente. Entonces, cuando leemos que mis planes no son tus planes, que los planes de Dios, son superiores a los planes que nosotros podríamos tener, ahorita hablando de las metas también, ¿verdad? Que tenemos para el 2026. Entonces, este nivel de conciencia superior nos permite a nosotros accesar también a un propósito, de manera objetiva, de manera precisa, que Él ya tiene de forma predestinada para mí. Entonces comprendo que sus planes terminan siendo mucho mejor que los míos. Y ahí me lleva a ubicarme en ese lugar donde realmente encuentro un verdadero yo, que es tener un encuentro con Cristo, donde voy más allá de lo que yo creo que soy por lo que me dijeron, por los estudios que tuve, por el dinero que administro, por la salud que tengo, por los años. O sea, lejos de todo eso, llega una completamente, dice Dabrowski, una desintegración de forma positiva para poder tener una renovación de entendimiento. Entonces, concluiríamos el tema de hoy con que este tipo de herramientas es valiosa porque trasciende la psicología tradicional, porque integra la dimensión espiritual, porque se busca la esencia, porque tiene un enfoque holístico que aborda al ser humano en su totalidad, cuerpo, alma y espíritu, y relaciones, y promueve una autorrealización y un equilibrio. Maslow nos habla de la pirámide, ¿verdad? De las 5 necesidades básicas, pero la parte transpersonal nos lleva más allá de una autorrealización, porque Maslow nos habla desde un punto de vista humanista, que es base, pero cuando llegamos a la cúspide de esta pirámide que nos pone como lo es la autorrealización, que es la cúspide, entonces se abre otro triángulo, pero de cabeza, donde ahora accedemos a través de la autorrealización, accedemos a dimensiones que no pasan por alto las ciertas necesidades básicas que tenemos nosotros como seres humanos. Entonces, el consejero transpersonal no solo, ojo con la pregunta que hacía Pau hace un momento, no solo proporciona técnicas, sino que va creando un espacio de conciencia pura que le permite que el consultante encuentre respuestas dentro de sí mismo y que se vaya fomentando este cambio auténtico utilizando herramientas como la oración,
la meditación, el sanar el niño interior, este enfoque que transforma la vida de cada uno de nosotros y que nos empodera a nosotros pues para poder continuar con un desarrollo que va más allá de una terapia tradicional. Entonces, en un contexto cristiano, podríamos decir que la consejería transpersonal puede ser una expresión de amor y de gracia de Dios, donde se reconoce esa chispa divina en cada una de las personas, así también en el consejero que actúa como un acompañante, ¿verdad? Que lo va a acompañar, que lo va a guiar a un canal de sanación, de reconciliación. Ojo, nosotros no sanamos, eso es bien importante. Nosotros podemos, como psicólogos, podemos manipular la mente, podemos crear una hipnosis, podemos llevarlos en cuestión de la mente, de la psique, podemos hacer uso de ciertas herramientas que nos lleva a nosotros a un conductismo, ¿verdad? Desde la parte humana, desde la parte de la mente. Pero el único que puede accesar al alma, a las heridas del alma del ser humano, tiene que ver con un ser divino. El que llega se manifiesta con esa luz, con esa renovación, con esa sanidad divina, con esa sanidad total, que le da un toque especial a aquel ser humano y que es que a partir de ahí la persona comienza a ser libre de enfermedades emocionales, enfermedades adictivas, de problemas financieros, familiares, etcétera. Entonces llega esa chispa, que se manifiesta a través del acompañamiento y así cada uno de nosotros como consejeros, pues somos ese canal, ¿verdad? De acompañamiento, de sanación, de reconciliación, donde vamos guiando a las personas hacia esta plenitud, ¿verdad? Que está al alcance de todos los seres humanos, de todos los seres humanos, porque es un propósito que Dios tiene para todos. Fíjense cómo es, de cierta forma, el plan que Dios tiene, que no escatimó ni a su propio Hijo, nos lo entregó para que con esa gracia, pues nosotros pudiésemos tener un acceso a una vida completamente diferente. Carlos, por favor, y luego escuchamos a Paula. Adelante, Carlos. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Híjole, creo que esta parte de la atención, ¿no? De la psicología transpersonal, lo entendí yo como no esa excusa, pero sí esa forma en que vamos a poder conciliar la psicología como una ciencia eh, pues del mundo y la parte espiritual de nuestra fe, ¿no? Entonces, me gusta mucho porque ahorita, no sé, siento yo que si alguien me pregunta qué estoy estudiando, voy a poder contestar, al menos yo le contestaría que sí la consejería, ¿no? Pero pues enfocado a una atención psicológica transpersonal, porque pues he recibido muchos comentarios, ¿no? De, no, un cristiano no tiene que ver nada con la psicología no tiene que ver nada con la Biblia. Entonces, principalmente en pastores o en siervos ya de cierta edad, de la vieja guardia, de la vieja escuela, están muy cerrados a la psicología y es lo que le transmiten a la iglesia y es lo que las iglesias están cerradas hoy en día a la psicología. Entonces, creo que esta parte que nos ha explicado hoy de una psicología transpersonal que integra la parte espiritual con herramientas modernas psicológicas como el FODA, el tema de Yoari y todo esto, siento que ya me siento más en paz, más tranquilo, porque es esta parte de la psicología transpersonal donde yo puedo conciliar mi fe con, con el conocimiento humano, que siento que Dios también nos da ese conocimiento humano, así como para hacer medicinas, como para hacer máquinas para atender enfermedades. Siento que también nos da la inteligencia al ser humano para estas herramientas poder ocuparlas y creo yo que la vieja guardia ya
creyó lo que creyó, hizo lo que hizo, pero yo en mi persona como congregante de una iglesia y que tengo el privilegio de compartir la palabra en anexos, en eventos en mi propia iglesia, siento la obligación en mí, en ese sentir, de hablarle de esta apertura, ¿no? De este mar de conocimiento que Dios nos ha provisto para estas nuevas generaciones. Y con eso termino, decía hace rato el hermano, ¿no? La vieja guardia está acostumbrada a que si alguien no se convulsiona y si alguien no guerrea, entonces no fue libre, ¿no? Y he conocido pastores que se enojan. Si ellos te imponen las manos y tú no te tiras, se enojan, ¿no? Y casi, casi te empujan para que te tires. Y es eso, no se enfrentan al ego de que, oye, esa persona, o sea, ellos manifiestan su poder si toda la congregación se cayó. Y si no se cae, pues ahí van y lo empujan, ¿no? No están venciendo el ego. Entonces yo hoy tengo ese sentir en mí de transmitir esto, este nuevo crecimiento, esta nueva revelación, no sé si así se puede llamar, a las nuevas generaciones y muy feliz de que hoy puedo conciliar mi fe con el conocimiento psicológico. Gracias. Gracias, Carlos. Nada más decirte, ¿verdad? Que si vas a compartir esto como una enseñanza en algunas otras áreas, sea sabio y Sí, lo claro. compartas de menos a más. Porque si ahorita hay algunos conceptos que de repente ustedes que han estado semanas estudiando, de repente no los asimilan con cierta facilidad. Ahora imagínate a personas que han cargado con dogmas, con doctrinas, con tabús. Entonces, pues te van a destituir y te van a mandar al infierno. Entonces, para que seas sabio por ese lado, y nada más decirles, no solamente a Carlos, sino decirles a los demás esto que ahorita Carlos comenta como un descubrimiento, pues nada más decirles que esto está escrito por allá desde los setentas, ochentas, noventas, o sea que aproximadamente tenemos un retraso informativo como de entre 40 y 50 años, más o menos, ¿verdad? Nada más para que ustedes lo tomen en cuenta. Paula, por favor, adelante. Y después escuchamos a Ani. Adelante. Buenas noches a todos. Adelante. Pues me quedé impactada, maestro, en la cuestión de que usted me empezó a hablar con respecto a un pastor que estuvo pasando situaciones bastante difíciles. Y pues al hecho de aún tener a Cristo, cómo se fue presentando algo tan real, ¿no? Que aún como cristianos pasamos situaciones bastante fuertes y que queda pues realmente hasta en las manos de Dios, ¿no? Porque la decisión ya es personal en este caso de lo que sucedió de ese pastor, ¿no? ¿Cómo lo tomó usted? Esa es mi pregunta también. Yo no Pues, quise ya interrumpir, pero en eh, ese aspecto sí me eh, queda. mira, es que está el tabú, Ujú. ¿verdad? De a dónde irá su alma. ¿Quién es el que lo determina? Dios, ¿verdad? Nosotros podemos entrar a un tema juicioso porque de repente tenemos tal vez una errónea interpretación de algunos textos de la Biblia sacándolos de un contexto. Este, fue una noticia desagradable. No los conocí físicamente a ellos, no los conocí, porque la propuesta era que iban a venir, iban a estar aquí durante 8 días para poder estar tratando al compañero, todos los días. No se llegó a ese momento, pero pues sí, fue una noticia que sí te lleva a parte de estas experiencias dolorosas, de estas crisis desagradables que vamos adquiriendo a través del acompañamiento con personas, es lo que nos impulsa a tener esto que ahorita ustedes reciben. O sea, de no quedarnos con las manos cruzadas a que más personas estén atentando contra su vida, sino que podamos tener una apertura. 3 veces ya había intentado quitarse la vida. Y uno podría decir desde el dogma, pero si es pastor, ¿cómo puede ser? Bueno, pues es que yo quisiera ver algunos de los que lo criticaron, ya los quisiera ver
habiendo vivido esas experiencias en el secuestro y todo aquello que miró él, armas, muertes y tantísimas cosas que miró, y cómo poder regresar a tu hábitat normal, entre comillas, y poder tener una vida normal, pues no lo logró, ¿verdad? Donde él mejor lo que quería era ya irse con el Señor. Y yo estoy Claro. seguro que en el momento que atentó contra su vida, su prioridad era ya estar con él. No fue la mejor forma. No estoy diciendo, dándole un ok que está bien, ni tampoco diciendo que está mal, únicamente que llegará un momento en que estaremos todos delante de él y que, ¿no?, entregaremos esas cuentas y él, como juez justo, determinará, ¿verdad?, para cada uno de nosotros. No nos toca. A nosotros dice Juan 3:17, porque no envió a su hijo a condenar. Yo no Y a hablaba veces, de condenación, profe, sino que como terapeutas, en este caso como hablaba Suset, la responsabilidad, ¿no? así, A eso me refería, a la responsabilidad y cómo queda en nosotros nuestro sentir como consejeros a una situación así. O sea, a eso me refería también. ¿Por qué quiero comentar esto? Y quiero dar un pequeño testimonio a grandes rasgos. Yo lo viví con un tío. Él, yo estaba en Colombia, aquí en México, pues me entero que él se había bautizado, estaba conociendo del Señor, pero tenía un cáncer en el estómago que no soportó. Y a grandes rasgos, pues como dice usted, varias veces intentó y lo logró, pero yo le decía hasta Dios orando, yo le decía, Señor, yo reprendí, yo le pedí y todo eso, ¿no? Aún como cristianos. Pero audiblemente me dijo el Señor, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque yo le pregunté para dónde se fue, como usted mismo lo dijo, ¿no? Y no se trata de juzgar, sino que al momento yo le pregunto esto de cuál fue su sentir, que al final yo con mi tío, pues Dios me dio esa paz y esa tranquilidad, que Dios dice que hasta en el último momento, solamente Dios lo sabe, y a veces uno juzga y dice, no, pues ya se fue al infierno. No, el mismo Señor dice que no quiere que ningún alma se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y en el último momento, pues Dios pudo haber hecho algo, como me lo hizo ver con otra chica también de la calle. Entonces, bueno, al final esa era mi pregunta y la verdad me encantan las clases, he aprendido bastante y creo que cada día nos enseña el Señor en esa gran sabiduría que le ha transmitido usted, el conocimiento que nos transmite, profesor, y le agradezco mucho porque pues nos abren otro panorama en nuestra carrera. gracias, Pau. Gracias. Es una bendición para nosotros, no solamente compartir, porque te digo, gran parte de las experiencias desagradables que hemos vivido es lo que nos ha impulsado para poder, o sea, no quedarnos con las manos cruzadas. Me ha tocado bajar cuerpos literalmente que estaban ahorcándose y que por la gracia de Dios, se pueden rescatar, ¿verdad? Puede haber una manifestación diferente en las personas. Entonces, pues es satisfactorio todo esto. Le había comentado a Ani que participara, pero salió. Adelante, maestro Manuel, adelante. Vamos a aterrizar el tema. Sí, Gracias. gracias. Bueno, nada más me permito sugerir, a fin de cuentas, que no es malo, creo yo, sugerir algunas lecturas, ¿no? Algunos materiales adicionales a los que ustedes tienen. Este, por mucho tiempo he tratado o he leído el libro, este libro que tengo aquí, se llama Enciclopedia de Problemas Psicológicos, de Clyde Ok. Larramore, muy bueno. Y hablando de herramientas, ¿no? Porque pedían herramientas, hablando de herramientas, este es un psicólogo cristiano, es un pastor psicólogo cristiano, y me gusta porque, por ejemplo, él trata cualquier problema psicológico, lo trata primero, hace la descripción del problema, ¿no? La descripción del problema, luego menciona una etiología del problema en sí,
para posteriormente dar una ilustración, o sea, presenta algún caso conocido por él que tenga que ver con el problema que está tratando y finalmente da el tratamiento. O sea, es un proceso que sigue y lo aterriza, por supuesto, con algunos consejos o sugerencias bíblicas. Entonces, es un trabajo, me parece, completo, porque no solamente es ver la persona, sino que describir el problema que tiene la persona para luego ver por qué tiene ese problema, o sea, se va a la raíz de la misma situación. Y después de ver el problema, la raíz, y entonces pone una ilustración y finalmente da un tratamiento para poder dar una especie de respuesta o de ayuda al fin de cuentas. Me parece que es un buen material, es una enciclopedia de problemas psicológicos. Es un libro viejo, pero actual. O sea, no pasa de moda. Incluso estoy viendo algunos problemas que menciona aquí que son muy actuales, y él ya los trataba desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces creo que si herramientas queremos, también podemos incluir algunos materiales de lectura que me parecen razonables. Y este es muy bueno, Enciclopedia de Problemas Psicológicos de Clyde Narrow. Excelente. Pues sí, si puedes mandarme una foto Claro, claro. del libro y yo las comparto por acá con ellos para quienes tengan la oportunidad y puedan hacer esta inversión, ¿verdad? Y puedan ir, ya ven ahorita también con todo esto de los libros PDF y ya todo lo Lo pueden tenemos conseguir quizás en la red por ahí. ajá, Está mucho mejor, electrónico, ojalá. Ujú. pero ocupamos el título. Entonces, Ok, no, gracias, yo te lo gracias por mando y si la... lo tengo en red, te lo mando también para que Ok, lo compartas. muchas gracias No, al por la contrario. sugerencia. Entonces, a final de cuentas, por herramientas no vamos a parar, les vamos a compartir ahí en el grupo. Digo, la próxima semana estaremos viendo la entrevista en diferentes facetas. Estaba revisando aquí, pero creo que con ustedes no hemos compartido lo que es la historia clínica. Entonces, se los vamos a compartir en PDF no para que lo hagan ya de manera profesional, sino que ustedes vayan teniendo ciertas prácticas con algún amigo, con algún familiar, con algún hermano, pero ya la parte profesional pues ya se irá dando, ¿verdad? Mucho más adelante. Ahorita nada más para que ustedes se vayan adaptando a estas herramientas, cómo es que podemos hacer una historia clínica para en su momento poder tener una intervención de acompañamiento desde la formación. Vimos antes de terminar el año 10 diferentes tipos de consejería. Estamos viendo esta consejería de manera más amplia. Tomamos toda una clase para poder abordar la consejería transpersonal. Entonces, con todas las herramientas de cada una de las consejerías que ustedes puedan ir tomando, va a ser como un buffet, ¿verdad? En el cual llegan ustedes y comienzan a tomar de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, para ir formando un modelo de acompañamiento que cada uno de ustedes va a ir desarrollando, que le va a ir funcionando por la esencia que cada uno de nosotros tenemos, por el llamado que cada uno de nosotros tenemos y que comencemos a fluir. No es generar copias de nosotros, porque nosotros somos seres humanos. Es más bien que encuentren su esencia, que reciban la revelación de lo alto, que pongan la integración de las clases y de los materiales que van recibiendo para que entren a este fluir de metodologías, de estrategias que van a ir construyendo ustedes para acompañar a las personas de manera objetiva. Pues de esta manera cierro el tema el día de hoy. Gracias por haber estado hasta este momento. Que sigan teniendo un excelente inicio de año y pues trabajen en sus metas, ¿verdad? Trabajen en lo que aspiran para este 2026 y sobre todo pues que estén sus metas que puedan terminar el año estudiando su carrera en consejería familiar. Así que sigamos avanzando. Un fuerte abrazo. Albert, Suset, Ruth, Paula, gracias. Carlos, Victoria, gracias a Gracias, todos. Manuel, Gracias. gracias. Igualmente, profesor. Buenas Excelente, noches y bendiciones a gracias. todos. excelente noche. Feliz Gracias. año. Bendiciones. Feliz año, feliz año. Saludos, Carlos, feliz año. Feliz año, que la pasen Dios bien. bendiga. Gracias. Feliz noche.